Mis méritos y la elección. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús buscó la soledad del monte y la oración para elegir quienes serían de entre todos sus discípulos, los 12 escogidos. El evangelista nos relata que Jesús estuvo toda la noche orando. No sabemos si solo fue por esta cuestión, pero sí que la elección se hizo por la mañana. Esto, de por sí, no tendría que tener mayor significado del que ya de por sí tiene, la elección de Cristo hacia sus apóstoles. El otro apóstol, Pablo, quien, en la carta a los Efesios, nos dice que es el Señor Jesús, quien escoge a sus ministros en virtud de su sola voluntad y soberanía. Ni Lucas ni Pablo nos dice cuáles son los criterios que Dios tiene en cuenta para escoger a sus discípulos. Si uno repasa con cuidado los evangelios y observa con atención cuál es la descripción que se hace allí de los futuros 12 apóstoles, uno puede decir, sin temor a equivocarse, que no fueron escogidos ni por su inteligencia, bondad, piedad, ni por su vida espiritual dedicada al ayuno y la oración. Los apóstoles que Jesús escogió, eran, más bien, todo lo contrario. Incrédulos, altivos, soberbios, cortos de entendimiento, guerrilleros, etc. Es en el Evangelio de Marcos donde se ve con más detalle, cómo Jesús mismo alecciona con dureza a sus discípulos. Ocurre que, en esto, se ha distorsionado la imagen de los ministerios en la Iglesia y en el servicio a Dios. Y para ello, se ha tenido en cuenta las cartas pastorales del apóstol Pablo sobre los requisitos del diácono u obispo en la Iglesia en la carta que Pablo escribió a Timoteo. Pero debemos tener en cuenta que esta carta fue escrita bajo una determinada circunstancia para una comunidad en concreto con una problemática concreta. No hay en el resto de cartas las mismas indicaciones para las demás comunidades. Y esto se debe a que, como antes apuntábamos, los ministros son llamados por el Señor Jesucristo, sin importar sus cualidades. No es el hombre quien escoge a otros al ministerio, por mucho que éste tenga buen testimonio entre los hermanos, sino Cristo. Cometemos el mismo error que el padre de David cuando presentó sus hijos al profeta Samuel. ¿Acaso tuvo en cuenta el testimonio de Saulo, antes de ser Pablo? ¿Tuvo en cuenta la vida de Abraham a pesar de que muchas veces no confió en Dios mintiendo al faraón? Por no hablar de cómo Jacob logró su primogenitura. Como los patriarcas vendieron a su hermano José como esclavo. O como Moisés desobedeció. El llamado siempre es sustentado por Dios, nunca por el buen testimonio del hombre. Cuando esto no se da, los ministerios fracasan y pierden el norte al no saber cuál es la verdadera comisión de la Iglesia. Y poco importa si la Iglesia crece en número de asistentes o hacen 1001 actividades. Si Dios no llama, y no pone a sus escogidos en la comunidad de fieles en Cristo Jesús, de nada vale. Porque, si Jehová no edificase casa, en vano trabajan los que la edifican.